Neruda fue un militante comunista y un bon vivant. Su personalidad multifacética y por momentos contradictoria lo llevó a hacer poesía política, pero también fue un selecto gourmet y bárbaro. Leyó poesía revolucionaria a los mineros del cobre en Chile y también ofreció recepciones elegantes en su embajada de París y en su chateau de Normandía. Recibió el premio Nobel y se lo gastó en una colección de caracoles y en las primeras ediciones de libros más caras de Europa. Pablo Neruda fue un intelectual comprometido que dedicó odas a José Stalin y al Che Guevara, pero también un niño grande, apasionado por los disfraces, las máscaras y los juguetes. Fue acusado de agente soviético por sectores de la derecha y de burgués y sibarita por sectores de la izquierda. Fue cónsul, senador y embajador, pero asimismo fue un exiliado y un perseguido político. Se declaraba apegado a la tierra, pero fue un viajero incansable. Se definió a sí mismo como un hombre de una sola mujer, pero se casó 3 veces y tuvo incontables amantes y amores dispersos por todo el mundo. En su poesía abordó temas trascendentes, indagó sobre la vida y la muerte, pero también compuso cantos al ajo, al tomate y a la uva. Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, conocido luego como Pablo Neruda, nació en Parral, un pueblo del centro de Chile, el 12 de julio de 1904. Al mes siguiente de su nacimiento, moría su madre, Rosa Basoalto, enferma de tuberculosis. Para Neruda, su madrastra, Trinidad Candia Marverde, fue un ángel tutelar cuya suave sombra protegió su infancia, mientras que con su padre, José del Carmen Reyes Morales, un conductor de trenes de carácter autoritario, tuvo una relación más conflictiva. Cuando éste leyó distraídamente uno de sus poemas, se limitó a preguntar: ¿de dónde lo copiaste? La relación con el padre fue una relación extremadamente violenta. Un padre autoritario cuya voz de mando era muy necesaria para poder manejar la cantidad de situaciones que ocurrían en el ferrocarril, desde la mantención de los rieles, cuyos obreros eran sacados generalmente o provenían de las cárceles directamente, es decir, gente violenta. Por lo tanto, el don de mando era algo apreciado en ferrocarriles, los ferrocarriles chilenos. En esa situación, naturalmente que un hijo poeta era una cuestión que no se ajustaba en modo alguno a lo que este padre pensaba para sus hijos. En busca de mejores condiciones de vida, Neruda y su familia se trasladaron a Temuco, un pueblo de frontera donde llovía durante meses enteros. Los paisajes y el bosque del sur de Chile marcarían para siempre a Pablo Neruda y le imprimirían un sello particular a su poesía posterior. Las tierras de la frontera metieron sus raíces en mi poesía y nunca han podido salir de ella. Mi vida es una larga peregrinación que siempre retorna al bosque austral, a la selva perdida. Comenzaré por decir sobre los días y los años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esa frontera, o Far West de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Temuco es una ciudad que cuando Neruda llega tiene apenas 10.000 habitantes. Las calles son lodazales y en algunas partes más pudientes recién se establece una suerte de tablones para que puedan transitar la gente. Lo describe muy bien esa situación Gabriela Mistral, que se aterra con la situación fundacional de Temuco. También Neruda lo describe muy bien, es una mezcla de situaciones, de cultura, de un fervor
fundacional, fundamentalmente. En ese contexto puede entenderse entonces la alegría, por una parte, de los pobladores de estas tierras, que son colonos, suizos, franceses, alemanes en gran proporción, y por otra parte el abismo cultural que existe con una cultura originaria que ha sido separada, sus tierras han sido usurpadas. Entre estas dos culturas existe un idioma, el mapudungún, por lo tanto no existe una comunicación fluida entre ambas. Sí existe entonces un elemento que es común a la cosmovisión mapuche y a las personas que están habitando la ciudad, que es el entorno de la naturaleza. Y ese entorno a Neruda precozmente comienza a hablarle en un lenguaje que él comienza a descifrar cada vez con mayor claridad. A los 6 años, Pablo Neruda ingresó en el Liceo de Hombres de Temuco, donde realizó sus primeros estudios. Era un niño tímido y flaco, vestido siempre de negro, gran lector de las hazañas de Buffalo Bill y de las novelas de viajes de Salgari. Me refugié en la poesía con ferocidad, de tímido. La timidez es una condición extraña del alma, una categoría, una dimensión que se abre hacia la soledad. Las tempranas lecturas le abrieron un camino a la escritura. A los 13 años publicaba su primer artículo en un diario matinal de Temuco y durante su adolescencia realizó colaboraciones en revistas literarias estudiantiles bajo el nombre de Neftalí Reyes. Fue un niño de Temuco que contrajo rápidamente el vicio de la lectura. En inferioridad de condiciones respecto a sus condiscípulos, a la hora del recreo, del juego, de la pelea propia de los niños, y su colega Juvencio Valle lo cuenta. Dice que él descubrió muy tempranamente que su amigo, el alumno que se sentaba al lado, era un poeta, porque era un ser distraído, que cuando se desencadenaba la guerra de las bellotas, o sea, se tiraban frutos en la cabeza, él nunca acertaba en la cabeza del otro y todos acertaban en la cabeza de él, porque estaba en la luna o en Bavia, estaba fabulando, estaba soñando despierto. Pero este niño tenía los ojos muy abiertos para todo lo que pasaba alrededor. El primer libro de poemas que se publicó en esa zona fue obra de un tío suyo, Orlando Mason, que además había fundado un diario. Y en ese diario este adolescente comenzó a publicar. Para 1920 ya tenía decidido que quería ser escritor, pero la firme oposición de su padre, que veía la literatura como una actividad sin futuro, lo llevó a adoptar un seudónimo, Pablo Neruda. La poesía vino a buscarme. No sé de dónde salió, no sé ni cómo ni cuándo, dijo años más tarde el poeta para evocar aquellos primeros versos. Ese año conoció a Gabriela Mistral, que con 31 años ya estaba consagrada como una gran poeta. En 1921, Pablo Neruda viajó a Santiago para seguir la carrera de profesor de francés en el Instituto Pedagógico. Para sus padres, enviar a su hijo a la universidad era un motivo de orgullo y esperanza. Neruda se preparaba para la gran aventura, el traslado a la capital y la conquista de nuevos espacios para su vida y su poesía. En Santiago se alojó en una pensión, en cuya despoblada habitación Neruda escribía varios poemas al día.
Al principio se sentía solitario y perdido, tenía problemas de dinero y se veía obligado a trasladarse constantemente de pensiones, piezas y conventillos de ínfima categoría. Hacíamos, los poetas estudiantiles, una vida extravagante. Yo defendía mis costumbres provincianas trabajando en mi habitación, escribiendo varios poemas al día y tomando interminables tazas de té que me preparaba yo mismo. Pero fuera de mi habitación y de mi calle, la turbulencia de la vida de los escritores de la época tenía su especial fascinación. Estos no concurrían al café, sino a las cervecerías y a las tabernas. Las conversaciones y los versos iban y venían hasta la madrugada. Mis estudios se iban resintiendo. Le interesa la vida literaria, le interesa convivir con los poetas, que son poetas como él, estudiantes del pedagógico, de otras facultades, que consideran de que la vida del poeta tiene que ser una vida de artista, y una vida de artista tiene que ser una vida bohemia, y por lo tanto con mucho acceso a la bebida, frecuentar los bares, acercarse a prostitutas si pueden. Lo hacen, y lo hacen todos los días y todas las noches, con la característica de que el padre que le ha suspendido de la mesada, furioso, porque sabe que su hijo ha dejado de asistir a clase y se dedica, bueno, a la mala vida junto con otros tipos de su especie. Neruda, entonces, bebe todas las noches, pero no come todos los días. De todos modos, su fama de poeta crecía y pocos meses después de llegar a la ciudad, obtenía el primer premio de poesía en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile, al tiempo que comenzaba a colaborar con la revista Claridad, que editaba dicha institución. En 1923, a los 19 años, Pablo Neruda decidió vender todos sus muebles para publicar su primer libro de poemas, Crepusculario. La obra motivó la inmediata atención del público y la crítica. Es en este libro en donde aparece Farewell, tal vez el poema más popular y recitado de Neruda. Años después, el poeta declaró que había llegado a detestar estos versos, que a pesar de todo siguen fascinando a los jóvenes por su transparencia y emotividad. En 1924 escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada, su obra más difundida y popular, que definiría como un libro doloroso y pastoril, que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Allí se condensaban sus primeras experiencias amorosas. Neruda ya gozaba de cierto prestigio entre los círculos literarios e intelectuales, y mediante la gestión de un amigo suyo, fue bien recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su propósito era viajar a París, hacia donde miraban todos los escritores de la época. Sin embargo, su destino consular lo llevó a Rangún, Birmania, lugar que él mismo eligió al azar sin tener la menor idea de dónde quedaba. En 1927 comenzaba una nueva etapa en la vida de Pablo Neruda, la carrera diplomática. A partir de allí comenzó un período de viajes. En 4 años fue sucesivamente cónsul en Rangún, Ceilán, Java y Singapur. Como él mismo lo decía, su vida consular se limitaba a firmar documentos cada 3 meses, lo cual le dejaba tiempo para viajar y escribir. Sus viajes estuvieron marcados por el exotismo. Conoció a Mahatma Gandhi en un congreso en la India, visitó cabarets en Shanghái, fumó opio y cazó elefantes en Ceilán. En Rangún vivió con una nativa, Josie Bliss, una amante pasional que lo amenazaba con un cuchillo en sus frecuentes ataques de celos. Neruda terminó abandonándola al poco tiempo, convencido de que algún día ella lo mataría. A veces de noche me despertaba la luz encendida y creía ver una aparición detrás del mosquitero. Era ella, apenas vestida de blanco,
blandiendo su largo cuchillo indígena, afilado como una navaja de afeitar, paseándose por horas alrededor de mi cama sin decidirse a matarme. Con eso, me decía, terminarían sus temores. Al día siguiente preparaba curiosos ritos para asegurar mi fidelidad. Su permanencia en el Extremo Oriente influyó decisivamente en su obra Residencia en la Tierra, publicada en 1933, una serie de poemas escritos en absoluta soledad en los que predominaba la descripción melancólica de lugares y costumbres exóticas de los países asiáticos. Neruda, alrededor de los 23 años, es nombrado cónsul en Oriente, ¿no? Lo que él denominó, creo que con bastante certeza, como la soledad luminosa. Es decir, él pertenece a una casta de personajes que son los embajadores, los cónsules, qué sé yo, que viven totalmente ajenos al mundo colonialista, al pueblo, ¿no? Él, por el contrario, entra en relación sensual e intensa con esos pueblos. Hay una relación, incluso un relato que él hace de acercarse incluso a los fumaderos de opio, en donde él quiere intensamente sentir lo que siente el pueblo en todas sus acciones. Se fascina en Birmania con las sedas con que visten las mujeres y se asombra. Neruda tempranamente es un hombre de sensualidad, de tocar con los sentidos todas las cosas. Y el aspecto de la sensualidad referido a las mujeres no fue la excepción a la regla. Toda su poesía está construida también con un tocar, con un ser un residente en la tierra. A fines de 1930 se casó con María Antonieta Hagenaar, una joven holandesa establecida en Java. Era una mujer alta y grandota, totalmente ajena al mundo de las artes y de las letras, que no hablaba español. Pero junto a ella, Neruda dejó de sentirse dolorosamente solo. Algunas breves alusiones de Neruda en cartas o poemas hacen pensar en un matrimonio insatisfactorio en lo afectivo y signado por dificultades económicas. Al año siguiente fue designado cónsul en Singapur, pero al poco tiempo el gobierno chileno declaró la vacancia de su cargo y poco después Neruda regresaba a su país acompañado de su mujer. Sin embargo, su actividad diplomática no se detuvo. En 1933 fue nombrado nuevamente cónsul en Buenos Aires. Durante el breve periodo en que Neruda permaneció en la capital argentina, se vinculó con poetas y escritores como Oliverio Girondo y Raúl González Tuñón. Pero sin duda, la presencia que más lo atrajo fue la del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, que casualmente estaba en Buenos Aires con motivo del estreno de su obra Bodas de Sangre. Ambos fraternizaron de inmediato. En 1934 fue nombrado cónsul en Barcelona y al año siguiente en Madrid. Neruda consideraba que su escritura debía trascender las fronteras de su país y proyectarse al ámbito de la literatura mundial. La alegría de ver cumplido este deseo se vería opacada por la terrible enfermedad con que nació su única hija, Malva Marina Trinidad, que padecía hidrocefalia y murió a los 10 años de edad. La estadía en España marcó un periodo clave en la vida del poeta, el pasaje de la soledad a la sociabilidad. Allí se hizo amigo de toda la generación poética del 27, Miguel Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti. Neruda encontró que los poetas españoles de su generación eran mucho más fraternales, solidarios y alegres que los de América Latina. Neruda es un auténtico poeta, de los que tienen sus sentidos amaestrados a un mundo que no es el nuestro y que poca gente percibe. Un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta. Así lo describiría su amigo, el poeta Federico García Lorca.
1936 se inició la rebelión del general Francisco Franco contra la República Española. Las calles se llenaron de pólvora y García Lorca fue fusilado. Al desatarse la guerra civil, Neruda se unió a los republicanos en la lucha antifranquista. Su experiencia de la guerra se volcó en el libro España en el corazón, impreso en 1938 en las trincheras republicanas, en un papel fabricado con banderas y ropas del enemigo. El libro produjo un gran impacto por su desgarradora poesía, el amor hacia los agredidos y el odio hacia los franquistas. Con esta obra de trágicos acentos y de feroz denuncia contra las crueldades de la guerra, Neruda debutaba como poeta combativo. Estalla la insurrección franquista, matan muy rápidamente a García Lorca en Granada. Esto es para él, digamos, un luto personal imperdonable. Él escribe España en el corazón, y Neruda se convierte, aunque él no se lo proponga, o tal vez se lo propuso, en un conquistador de Europa. Y su poesía trasciende más allá de la lengua, porque a partir de ese acontecimiento, él se revela, digamos, y es traducido a las otras lenguas, y se convierte en un poeta de alcance universal. En este escenario se enamoró de Delia del Carril, una argentina 20 años mayor que él, fervorosa militante de la izquierda revolucionaria. Esta época convulsiva y las nuevas tareas que Neruda quería emprender terminaron de quebrar una ya muy frágil relación conyugal. Neruda decidió separarse de su mujer y vivir intensamente su relación con Delia. Los continuos bombardeos sobre Madrid forzaron la retirada de muchos civiles. María Antonieta y su pequeña hija dejaron la ciudad y se marcharon a Valencia, y desde allí viajaron a Holanda. Queda en algunos poemas de Residencia en la Tierra el reflejo de una relación difícil, agravada por la tragedia de Malva Marina, la hijita enferma que habría de fallecer en Holanda en 1942. Por su participación en la guerra civil a fines de 1936, el gobierno de Chile lo alejó de su cargo de cónsul debido a su actitud de abierto compromiso con uno de los bandos en conflicto, que, según el gobierno chileno, no se avenía con su investidura diplomática. El poeta entonces partió rumbo a París, donde se encontraría con Delia del Carril. En la capital francesa se vinculó con los escritores surrealistas Paul Éluard y Louis Aragon, con quienes organizó grupos de ayuda a España y un congreso mundial de escritores antifascistas. Sin una nueva destinación consular, Neruda se vio obligado a regresar a Chile en 1938. En su tierra natal, adquirió una casa frente al océano, en Isla Negra, donde comenzó a trabajar en el canto general. Luego del contacto con España y de su acercamiento a la izquierda, su poesía debía volcarse al humanismo y reflejar la vida de las clases populares latinoamericanas. Pero su trabajo se vio interrumpido cuando decidió apoyar activamente la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, el candidato del Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que triunfó en las elecciones presidenciales de 1938. Neruda vuelve a Chile, es decir, en ese momento ha vuelto a Chile. En Chile ha triunfado el Frente Popular. Él participa en la campaña del Frente Popular, es el jefe de propaganda de la campaña de Pedro Aguirre Cerda, que es un político radical que es elegido presidente. Pero él está pensando en otra cosa. Su plan, porque ha caído la República, es salvar españoles que están en Francia, en campos de concentración,
es el año ya 39, está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, puede pasar cualquier cosa, y si Francia es derrotada, caerá en manos de Hitler, y estos españoles lo pasarán muy mal. A la Ciudad de México, su último destino consular. Allí prosiguió con el canto general, centrado en las raíces indígenas del continente americano. Se interesó profundamente por el movimiento muralista de ese país, representado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. El muralismo postulaba un arte hecho por y para el pueblo, y recogía la herencia prehispánica para concebir un arte ideológico y militante. Neruda visitaba a Siqueiros en la cárcel, donde estaba prisionero por haber atentado contra la vida del líder del Ejército Rojo, León Trotsky. Valiéndose de su cargo diplomático, ayudó a Siqueiros a exiliarse en Chile. Por este gesto, fue suspendido 2 meses en su cargo de cónsul. Por esa época visitó Cuba, Guatemala, Perú y Brasil. Recorrió plazas, calles, mercados y pueblos de pescadores. Neruda sentía una curiosidad inmensa por conocer las costumbres de la gente, las comidas, los trabajos, las diversiones, para luego escribir su poesía. En 1943 decidió voluntariamente poner fin a su carrera diplomática. Mi suicidio diplomático me proporcionó la más grande alegría, la de poder regresar a Chile. De regreso a su patria visitó Perú y quedó profundamente conmovido por las alturas de Machu Picchu. El contacto con la tierra americana y la vibración ancestral que dieron origen al poema homónimo marcaron uno de los grandes momentos de su poesía americanista. Su actividad política continuaba y en marzo de 1945 fue elegido senador por el Partido Comunista en las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Recorrió durante varios años los desiertos del norte del país, dando charlas a los trabajadores del salitre y del cobre que le pedían fervorosamente que les leyera sus poemas. Naturalmente que nunca supe si todos entendían o no entendían algunos o muchos versos míos. Era difícil determinarlo en aquella atmósfera de mutismo absoluto, de sagrado respeto con que me escuchaban. He alcanzado un premio mayor. He llegado, a través de los laberintos de la palabra escrita, a ser poeta de mi pueblo. Él defendía directamente a la gente en forma concreta en los casos, porque él recorría interminablemente esas 2 provincias, los minerales. Y se convirtió en el gran defensor del pueblo. Él se sintió vocero, se sintió representante de los humildes, de los olvidados, de los trabajadores. Y lo dijo siempre, con un coraje y una valentía enorme. A mediados de 1945, con el inicio de la llamada Guerra Fría, Neruda decidió afiliarse al Partido Comunista de Chile, al que perteneció durante toda su vida. Ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de Literatura, un hecho que pasó desapercibido por la agitada y múltiple actividad política que desarrolló el poeta durante ese año. En 1947 ganó las elecciones presidenciales en Chile Gabriel González Videla, que asumió aliado con los comunistas, pero paulatinamente fue imponiendo una política represora, instituyendo un estado policial con prisioneros políticos y censura. La reacción del poeta no se hizo esperar y manifestó abiertamente su oposición. Los discursos de Neruda en el Senado se tornaron violentos y luego de su discurso "Yo acuso", el Senado ordenó su desafuero y su detención. A partir de este momento, Neruda debió permanecer oculto en Chile y en la clandestinidad terminó de escribir el Canto General, su libro más importante, publicado en 1950.
Inicialmente, el canto general estaba destinado a exaltar la historia de Chile y sus hombres, pero luego terminó abarcando toda América, convirtiéndose en una síntesis de la geografía americana, de su historia, de sus selvas, ríos y montañas, de sus luchas, de sus villanos y sus héroes. El hecho de que Neruda escribiera gran parte del canto general estando en la clandestinidad añade aspectos novelescos a la creación y publicación clandestina de esta obra en Chile y explica la ira y la condena que el poeta hace del entonces presidente de Chile, al que llama perro mentiroso y piojo maligno, entre otros apelativos. Este libro ha sido considerado por la crítica mundial como una obra excepcional dentro de las letras hispanoamericanas. Neruda debía esconderse y cambiar de casa diariamente. En 1949, eludiendo la persecución del gobierno de González Videla, salió de Chile, cruzando la cordillera de los Andes a caballo, por la región austral, un hecho que dejaría huellas imborrables en su poesía. Desde la Argentina, con un pasaporte falso, a nombre del escritor Miguel Ángel Asturias, con quien tenía un leve parecido físico, emigró a Francia. Durante su exilio europeo, el gobierno chileno seguía hostilizándolo en el exterior, mandando informes a Europa que indicaban que Neruda era un agente soviético. En abril de 1949, dio a conocer públicamente su paradero, asistiendo al primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. Ese mismo año visitó por primera vez la Unión Soviética, donde fue homenajeado. Luego viajó a México, donde permaneció enfermo hasta principios de 1950. Allí se enamoró de la cantante chilena Matilde Urrutia, quien lo cuidó durante su enfermedad. Desde el primer momento, Neruda inventó para ella un nombre de ficción, Rosario, un secreto nombre entre amantes. Con ella inició una relación clandestina que Neruda le ocultaría a su esposa, y durante varios años Matilde Urrutia seguiría al poeta por toda Europa encontrándose secretamente con él. En 1952 convenció a su esposa de que ella retorne a Chile, mientras él residió en la isla de Capri en Italia junto a Matilde Urrutia. A ella le dedicaría su libro, Los versos de Catán, editado en forma anónima para que no se enterara su esposa. La única verdad es que no quise durante mucho tiempo que esos poemas hirieran a Delia, de quien me separaba. Delia del Carril, pasajera suavísima, hilo de acero y miel que ató mis manos en los años sonoros, fue para mí durante 18 años una ejemplar compañera. Este libro, de pasión brusca y ardiente, iba a llegar como una piedra lanzada sobre su tierna estructura. Fueron esas las razones profundas de mi anonimato. A mediados de 1952, luego de 3 años, se revocó la orden de detención de Neruda y el destierro llegó a su fin. En agosto de ese año regresó a Santiago, donde tuvo grandes homenajes de bienvenida. Fueron años de permanencia en Chile, donde residió hasta 1968. En sus memorias, confiesa que en esos años no me sucedieron cosas curiosas ni aventuras capaces de divertir a mis lectores. A poco de llegar, se instaló a vivir con Delia en su casa Los Guindos y paralelamente fue construyendo otra casa, La Chascona, destinada a sus encuentros con Matilde Urrutia. Con el tiempo, Delia del Carril se enteraría de la existencia de Matilde debido a las confidencias de un ex chofer de Neruda, resentido porque había sido despedido bajo la sospecha de robar unos vinos, y se separaría definitivamente del poeta en 1955. Neruda se trasladó a vivir a La Chascona con Matilde Urrutia, con quien se casaría en 1967 e intentó tener hijos, pero ella perdió todos sus embarazos.
Pablo Neruda, que se definía como omnívoro porque deseaba devorarlo todo, siguió teniendo a lo largo de su vida numerosas amantes, luego de su matrimonio con Matilde Urrutia. Él mismo se definía como estrictamente monogámico, aunque se le conocían algunas aventuras amorosas extramatrimoniales. Pero él opinaba que el amor es uno, y amores hay muchísimos. Según su biógrafo, Jorge Edwards, el poeta tuvo una aventura con la sobrina de Matilde, que los descubrió infraganti en la casa de Isla Negra. Esta relación continuó secretamente cuando Neruda viajó a París en el año 70, contando con la complicidad de Edwards, quien le hacía de correo. Para estos años, Neruda ya era un poeta reconocido internacionalmente, y su obra se traducía a las más diversas lenguas: hebreo, coreano, vietnamita, japonés, árabe. En 1954 publicó Las uvas y el viento y escribió los 3 libros de las Odas Elementales, donde estructuró su poesía en torno a las cosas más simples y cotidianas: el color verde, la papa, la tipografía y el tomate. Hay cosas curiosas en la poesía de Neruda, que es justamente el hecho de que ante adversidades mayúsculas transforma esa adversidad en una hermosura que perdura en el tiempo. Si se observa bien, por ejemplo, ya que estamos mencionando obras relacionadas con esta región, los 20 poemas de amor son poemas escritos como por una persona de gran experiencia, pero cuando se ve en detenimiento la cronología, están muchas veces esbozos de aquellos poemas escritos por un adolescente que es muy probable que no haya tenido aquella experiencia amorosa, erótica, sensual tan evidente. Sin embargo, él creó ese mundo erótico en sí mismo y lo transmutó, diría yo, me agrada esa palabra, creo que se aplica en este caso, en una poesía que fue trascendente y pervivió por los años y sigue siendo leída en todo el mundo. Su reconocimiento crecía cada vez más y la Universidad de Yale de Estados Unidos lo nombró miembro correspondiente, un cargo honorífico concedido a poetas como St. John Peirce y Thomas Stearns Eliot. Por la misma época realizó frecuentes viajes a la Unión Soviética y a China comunista y participó en campañas electorales en Chile, recorriendo el país de norte a sur. En 1960 publicó Canción de Gesta, un libro dedicado a enaltecer la Revolución Cubana. En este periodo adquirió una casa en Valparaíso y fue ampliando su casa de trabajo en Isla Negra. Sus casas eran teatrales, escenográficas, propias de la imaginación de un niño grande. En todas ellas desplegó su faceta de coleccionista, donde reunió todos los objetos obsequiados, comprados o robados en sus múltiples viajes. En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. He edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana a la noche. Reunió algunos de los objetos que lo conectaban con su niñez. Instaló una locomotora en su jardín que le recordaba los paseos hechos con su padre ferroviario y adquirió un caballo de madera de tamaño natural que admiraba en su infancia en una tienda de Temuco. Neruda también coleccionó una serie de objetos vinculados con su pasión por el mar. Una flota de veleros dentro de botellas, caracoles, astrolabios, mapas marítimos y mascarones de proa. Era un coleccionista nato, incorregible y caprichoso. Muchas veces homenajeaba con un canto a un objeto previamente coleccionado, como los dientes tallados de cachalote. Como buen bibliófilo, coleccionó primeras ediciones de sus libros favoritos
que adquiría a precios extravagantes, con ayuda de los premios literarios que ganaba. A mediados de 1954 decidió donar a la Universidad de Chile una colección de 15.000 caracoles y 5.000 volúmenes incunables que desbordaban su casa. Pero más tarde se quejaría de que esa colección había sido sepultada en un sótano. Pablo Neruda se definía como un hombre gordo y feliz. En su cumpleaños le gustaba invitar a centenares de amigos a comer y se disfrazaba pintándose un bigote con corcho quemado. Desplegó su pasión por la buena comida y los vinos caros. Le gustaba comer caviar fresco con cuchara. En uno de sus viajes a la Unión Soviética adquirió una carísima colección de vinos franceses. Cuando estuvo preso por 3 días en Buenos Aires por averiguación de antecedentes, le exigió al jefe del penal que le sirviera langosta y vino blanco. Por este tipo de gestos fue criticado y acusado por la izquierda de burgués, cosmopolita y sibarita. A estas acusaciones, Neruda respondió: grandes son los designios del socialismo, pero los poetas somos iguales en todas partes. A esta altura de su vida, Neruda ya se había convertido en un poeta universal, cuya obra estaba traducida a más de 30 idiomas y cuyo nombre resonaba entre los posibles ganadores del Premio Nobel de Literatura. En febrero de 1965 se le otorgó el título de doctor honoris causa en Filosofía y Letras de la Universidad de Oxford, por primera vez a un sudamericano. Esta distinción coincidió con un marcado aumento de su popularidad como poeta. Sus obras, traducidas al inglés, fueron publicadas en numerosas ediciones. El año 1969 es un año de honores académicos y homenajes para el poeta. Fue designado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Recibió el título de Doctor Scientiae et Honoris Causa de la Universidad Católica de Chile y el Senado lo condecoró con la Medalla de Plata concedida a los hijos ilustres de Chile. En 1970, Pablo Neruda se presentó como precandidato a presidente por el Partido Comunista. Pero posteriormente se realizó una unión entre todos los partidos de izquierda que dio origen a la Unidad Popular, proponiendo a Salvador Allende como candidato a presidente. Neruda entonces renunció a su candidatura y participó activamente en la campaña de Allende. Neruda, sus relaciones con Salvador Allende, en los tiempos del Frente Popular, cuando él trabaja por la candidatura presidencial del Frente Popular que lleva a Pedro Aguirre Cerda. Neruda es jefe de propaganda y Salvador Allende va a ser su ministro de Salubridad. En ese momento, bueno, Neruda tenía 40 años y Salvador Allende, nacido el año 8, tenía 32 años. Se hicieron amigos, porque, bueno, luchaban por lo mismo, estaban en la misma campaña. Y Salvador Allende tenía admiración por los poetas y la literatura. Y Neruda era hombre de muchas relaciones, y fue amigo de él siempre. Es decir, desde el año 38 hasta que ambos murieron, en el mismo mes de septiembre del 73. Con el triunfo de la Unidad Popular en 1970, Allende asumió la presidencia de Chile y el poeta volvió a su rol de embajador, esta vez en París. Le agradaba la idea de representar a un victorioso gobierno popular, alcanzado después de tantos años de gobiernos mediocres y mentirosos. Quizás en el fondo, lo que me cautivaba más era entrar con una nueva dignidad a la casa de la embajada chilena, en la que me tragué tantas humillaciones cuando organicé la inmigración de los republicanos españoles hacia mi país. Cada uno de los embajadores anteriores había colaborado en mi persecución. Ahora
el perseguido tomaría asiento en la silla del perseguidor. Luego de idas y vueltas, en 1971, Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura, siendo así el sexto escritor en lengua española y el tercer latinoamericano que recibía esta distinción. Durante la ceremonia, sostuvo una larga conversación con el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, acerca de su colección de piedras. Aquella ceremonia tan rigurosamente protocolar tuvo indudablemente la debida solemnidad. Sin embargo, yo encontré una risueña semejanza entre aquel desfile de inminentes laureados y un reparto de premios escolares en una pequeña ciudad de provincia. Mientras que otros autores que recibieron el Nobel en esa época, como Jean-Paul Sartre, donaron su dinero a causas políticas, Neruda se gastó el premio en caracoles, ediciones incunables y un chateau en Normandía. En 1972, enfermo de un cáncer de próstata, luego de una operación en la Unión Soviética, Pablo Neruda decidió renunciar a su cargo de embajador y regresar a Chile. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar derribó al gobierno de la Unidad Popular y murió el presidente Salvador Allende. 12 días más tarde, moría Pablo Neruda de cáncer en un hospital de Santiago de Chile. Su mujer y sus amigos coincidieron en que la causa de su muerte no fue el cáncer, sino la tristeza y el fuerte impacto que le produjeron la muerte de su amigo, Salvador Allende, la caída del socialismo en Chile y las noticias de la represión instrumentada por la dictadura. Neruda es una voz indispensable. Yo digo que es un poeta multiuso y todoterreno. Multiuso porque cualquier persona que necesite un verso para cualquier circunstancia de la vida, ya sea una declaración de amor, puede recurrir a Neruda. Eso sucedía ya en vida, porque Neruda era saqueado impunemente por ciertos enamorados o don Juanes o pretendientes que trataban de subir sus bonos en el corazón de la amada sobre la base de presentar como suyos versos que eran de Neruda. Sus casas fueron saqueadas y destruidas. Su autobiografía fue sacada por valija diplomática y publicada luego de su muerte fuera de Chile, donde estuvo prohibida durante el gobierno militar. Sin embargo, la figura de Neruda se convirtió en un mito, reforzado por la persecución póstuma por parte del gobierno militar de Augusto Pinochet. Luego de permanecer enterrado durante varios años en el Cementerio General de Santiago, 19 años después de su muerte, con la llegada de la democracia, los restos de Neruda fueron trasladados al jardín de la casa de Isla Negra. Así se cumplió el deseo del poeta viajero de mirar al mar eternamente.